importante de nuestra tarea es que podemos develar hasta lo que las personas no conocen de sí mismas o lo tienen en el inconsciente. Podemos también advertir en caso de necesidad, si hay un proceso que no está todavía maduro o hay inconvenientes en el proceso, por ejemplo, de una infancia, poder solicitar a los cuidadores, a los progenitores en este caso, que puedan ir a un especialista, dependiendo de cuál sea, por ejemplo, el indicio que nosotros pensemos que puede surgir, pero es adecuadísimo entonces que el niño se diagnostique, se asista con un profesional correspondiente que puede ser un pediatra, un neurólogo, un psicólogo, ¿sí? Y en ese sentido también me parece que es interesante a los que están estudiando o a los que están pensando estudiar que tengan en cuenta todo lo que tiene que ver con especialidad en la infancia, porque no solamente van a ver la evolución, sino también porque poder, digamos, tener en cuenta de que hay un niño que puede estar a lo mejor demorado en el proceso de maduración o el desarrollo esperable para la edad. Es bueno que tenga un profesional que intervenga lo antes posible. Generalmente cuando hay inconvenientes se detectan en la escuela primaria y en cierta forma ya hay como una profundización de por ahí de las problemáticas que van surgiendo. Y también, como les iba diciendo, también nos toca peritar ya cuando hay una situación en donde somos incluidos dentro del sistema judicial, pero en la parte penal. Es mucho lo que tenemos para hacer, me parece que a todos es como muy interesante, sigo admitiendo. También me gustaría contarles que los aportes que podemos hacer en la justicia son diversos, ¿no? Desde visibilizar indicios en delitos de integridad sexual, identificar a las víctimas sobrevivientes, podemos desenmascarar también victimarios, poder detectar algunos indicios de agresores, de personas que a lo mejor a la vista de mucha gente no se muestran tal cual en esta doble fachada de muchos agresores o victimarios de diferentes índoles. También podemos observar manifestaciones de estafa o mentiras, también reconocer distintos tipos de maltrato en las infancias y distinguir también dependencias. Esto realmente entre muchas otras cosas que podemos hacer, y en lo que nunca, casi nunca hablamos, es de detectar los conflictos familiares. Fíjense en ustedes que a mí me ha pasado que vienen muchas familias a plantearme, por ejemplo, con todo lo que hoy en día, esta dinámica de las redes sociales y los medios de comunicación, generalmente en donde estamos al tanto todo el tiempo de los casos policiales, en donde se han visibilizado demasiado los hechos de delitos de integridad sexual, ha generado muchos miedos y mucha desconfianza por parte, digamos, de las familias, ¿no? Especialmente de las madres, de las abuelas. Muchas vienen a plantear esta situación de que sospechan que puede haber una situación que en realidad puede ser una conflictiva familiar de otra índole, ¿no? Eh, Siempre recuerdo el caso de una señora que me planteaba que ella sospechaba que a su hijita de 3 años algo estaba separada con el papá y que algo había pasado y algo grave porque la niña había cambiado algunos comportamientos y porque la niña se negaba a ir a ver al padre. Realmente a veces también tenemos que tener en cuenta de que las personas inician parejas nuevas o por ahí en las otras casas se generan los límites y esto hace que los niños tengan resistencia a ir de pronto Apaguen los micrófonos, por favor. a Ciérrenlos. otros, Gracias. tienen resistencia a ir a ver a uno de los papás, ¿no? O a un abuelo, una abuela. No siempre tiene que ver con estas situaciones que a veces... Pero bueno, se ha generado toda una tendencia también a pensarlo y está bien por ahí tener los cuidados adecuados, ¿no? Con los niños especialmente. Sabemos que especialmente mientras más pequeños es más difícil que puedan hablar. Entonces por ahí también... tener en cuenta todas estas cuestiones, detectar esos conflictos familiares, a mí me ha servido muchísimo trabajar
con los dibujos de familia, que seguramente muchos de ustedes están estudiando o están, inclusive las que ya son grafólogas deben estar trabajando, que nos permiten visualizar las figuras importantes, las figuras que los niños realmente les genera a lo mejor algún tipo de tensión, o vamos detectando estas situaciones que entre medio de de los integrantes familiares van empezando a aparecer los animalitos, objetos que nos hacen pensar que hay algo en la dinámica familiar que está haciendo como un ruido, ¿no? Una de las cosas más discutidas dentro de la grafología es que todavía al día de hoy hay muchas resistencias. Y cuando digo que hay muchas resistencias, lo digo desde el punto de vista de que muchos dicen que la grafología aún no es científica, ¿no? Esto también me parece que en algo tal vez también somos responsables nosotros mismos, los grafólogos, desde el punto de vista donde, a ver, yo la otra vuelta lo estábamos hablando con las colegas, en esto de que a veces nos mandan un dibujo, un escrito, una firma a través de los teléfonos y nos preguntan y nos dicen, a ver, ¿usted qué piensa con respecto a esto? Y la verdad que también nosotros tenemos esa responsabilidad de hacerles comprender que no es solamente lo que uno pueda ver a ojo, que puede ser algo, pero que esto necesita, digamos, responsablemente ser estudiado. Además, también está la otra cuestión, saber que realmente los que nos mandan, lo que nos preguntan, realmente le pertenece y tiene un autor, y que a veces no lo sabemos. Me ha pasado también inclusive personalmente, que me traen notas, cartas de terceros queriendo saber qué personalidad tiene, y en este sentido a veces también tenemos que explicarle, ¿no?, que nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, la grafología también, como las otras ciencias, tiene protocolos de trabajo, y hay que medir, y hay que trabajar, y hay detalles que nosotros los vamos a solamente poder observar a través de lupas, ¿sí? Entonces, no podemos decir que además perdemos un montón de información solamente con la imagen, ¿no? Las presiones, muchos datos que vamos perdiendo, inclusive los trazos que pueden ir surgiendo desde los dibujos cuando los podemos observar. Obviamente que en ese sentido me quiero también plantearles a ustedes que hay distintos test, ¿no?, que se realizan. Nosotros utilizamos métodos proyectivos y me gustaría por ahí hacerle, porque puede haber también algún tipo de, digamos, como que no podemos a veces tener en claro las distintas temáticas y qué profesionales trabajan qué, ¿no? Los test psicométricos en general son trabajados por psiquiatras, por psicólogos, ¿sí? También ellos trabajan con test proyectivos, ¿no? Pero digamos, los test psicométricos son distintos a los test proyectivos desde el momento en que ellos miden rangos puntuales, como pueden ser, por ejemplo, medir un coeficiente intelectual. Tienen estímulos más concretos, por ejemplo, una pregunta con respecto a una palabra, ¿qué le dice a usted determinadas palabras? ¿O qué le parece este color? ¿O qué le parece que le sugiere esta mancha? O sea, esos son estímulos más concretos, y las respuestas también están más estandarizadas, ¿no? Es decir, ante un sí puede aparecer 2 puntos, ante un no puede ser 1 punto, un no sé podría ser 0 puntos, o sea, un ejemplo, ¿no?, de cómo ellos están trabajando las estandarizaciones de respuesta. En los test proyectivos es diferente porque se describe la personalidad en forma mucho más abarcativa. Tiene estímulos más ambiguos también y son de respuesta libre, ¿no? Estos estímulos más ambiguos hacen que también las proyecciones de las personas sean mucho más ricas también, en este sentido. Cuando nosotros le decimos, dibújeme un paisaje, dibújeme una persona, un árbol,
es como que la persona empieza a veces con las resistencias o las preguntas, ¿no? ¿Y qué dibujo? ¿Y cómo lo dibujo? Bueno, en ese sentido siempre tenemos que tratar de ser coherentes y no salirnos de las consignas. La licenciada Mónica Cristina Saavedra siempre dice que es importante, cuando nosotros utilizamos los métodos proyectivos, diferenciar la finalidad de la toma de los gráficos. ¿Para qué los queremos? A los gráficos, ¿para qué queremos el escrito? No es lo mismo hacer orientación vacacional que pensar en hacer todo un estudio, un análisis de la personalidad. Tampoco es lo mismo, es un ámbito laboral, que trabajar, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con buscar indicios, por ejemplo, de un delito de integridad sexual. Son totalmente diferentes. Y en esto de diferenciar la finalidad de la toma de los gráficos, podemos ir pensando cuáles son a lo mejor las prioridades, ¿no? Porque a veces también, digamos, cuando las personas vienen prácticamente presionadas a nuestros lugares, y realmente hay que charlar con ellos, entrar en confianza, bajar las estructuras y las defensas que tienen. Me pasa mucho con niños, que es lo que en general mucho me toca ver, y a veces desestructurarlo quizás de esa narrativa que viene desde la casa, ¿no? De donde está viviendo. Entonces entrar en confianza para poder charlar de muchas cosas me lleva tiempo, y entonces después tengo que darle prioridad a ver qué tipo de, bueno, de qué tipo de dibujo le voy a solicitar, también en el escrito, que además también tenemos una contra hoy en día, que es que los niños y las personas se manejan con muchísima tecnología, ¿no? Están todo el tiempo en el teléfono, están en las redes sociales, en las computadoras, y lo que es escritura hoy en día se ha dejado y cuesta mucho, por supuesto, digamos, que lo hagan, especialmente cuando una persona está mal, está dolorida, está angustiada, ha pasado por una situación traumática, hay conflictivas alrededor de esa persona. Inevitablemente que trasladar y proyectar en un escrito es difícil. Y vamos a ver, yo después les había traído unos casos para finalizar, donde quería que vieran lo que cuesta a veces que una persona, inclusive las adultas, que le cuesta a veces poner en palabra lo que le está pasando, escriban. Entonces, a veces no está de mal, más allá de que para nosotros es riquísimo tener las escrituras de las personas, tener en claro que también podemos pedir los dibujos para ir de alguna forma confirmando. Y en el caso de los niños, los dibujos son por excelencia, digamos, lo que más nos va a permitir poder acceder a estas dinámicas subjetivas que ellos tienen. Sigo admitiendo. Entonces, primero diferenciar la finalidad de la toma de los gráficos, el modo de administración, cada cual tiene su modo de administración. Está bueno también seguir lo que los autores proponen. Si bien es cierto que los grandes autores trabajaron mucho sobre lo que son las letras cursivas, sobre todo, hoy ha habido todo un cambio con respecto a eso. Sin embargo, podemos seguir trabajando, por supuesto, analizando, no importa si es letra imprenta, ¿no? Pero bueno, el modo de administración, siempre y cuando nosotros tengamos la posibilidad de tener a la persona al frente y poder tomar la administración de lo que sea, del test que sea. Ahora, ¿qué pasa cuando, como suele suceder en la justicia, ¿no? En donde te llega un material que, bueno, uno considera que es un material en donde la justicia primero ha tenido que investigar la autoría, digamos, del material que sea para investigar, ya sea un dibujo o un escrito. Entonces no hay duda a quién pertenece o la edad que tiene. Entonces, pero bueno, nos toca tener que ver un poquito de todo, ¿no? Inclusive cuando vienen familiares, sobre todo de niños, en donde nosotros vamos, bueno, viendo, lo interesante es poder ver no solamente lo que podemos tomar como administración nosotros mismos, sino también pensar
en esto de que está bueno pedir carpetas del año anterior, si son niños de la escuela primaria, poder ver trabajos artísticos, eh, ver a otras cartas también, otros dibujos que pueden haber surgido, que también ayudan a ver cómo fue el proceso de evolución de esa persona. Y también, inclusive ustedes me parece que tuvieron viendo firmas anteriormente. Tecnología también. De Córdoba, de... Por favor, apaguen los micrófonos. Gracias. No hay problema, no hay problema. Pobre. Es importante, digamos, también en el caso de las firmas, poder observar firmas anteriores, porque hay firmas que se van modificando con el tiempo, porque vamos madurando y porque, bueno, nosotros también vamos cambiando, ¿no? Tener en cuenta esto de no salirse de la consigna, que es muy importante, porque si incorporamos datos de la consigna cuando la persona tiene unas pequeñas resistencias con respecto a qué es lo que debe hacer, podemos modificar todo la respuesta que esta persona puede proyectar sobre esta hoja, ¿no? Entonces, la consigna tiene que ser clara. Si nosotros decimos dibujame una persona, no nos podemos salir de ahí. Bueno, sí, podrías dibujar una persona, fíjate, si querés agregarle un entorno. No, no está bueno. Que sea la persona la que decida cómo lo va a dibujar, qué es lo que va a proyectar, cómo lo va a hacer, porque esa es la información que nosotros necesitamos. Fíjense ustedes con respecto a esto de las consignas, sigo admitiendo, disculpen. Voy cortando la admisión, perdón, ¿sí? En las consignas, fíjense lo importante que es mantenerlas, ¿no? Porque en los años 70 en la Universidad Pontificia de Argentina, con una autoría de Pedro de Alfonso, se utilizó el test de los 5 elementos. Sigo admitiendo. Deme un segundo, si estoy mintiendo. Bien. En esos test de los 5 elementos que tenían digamos, lo interesante era que podían observar el tiempo, el entorno, el ambiente de la persona. Estaba compuesto Apaguen los pedían micrófonos. y le pedían a la persona que dibujara un paisaje donde hubiera una casa, un río, nubes, un árbol. Bueno, si bien era bastante interesante, lo cierto es que también al dirigir la consigna, a veces también de cierta forma en esa imposición limita a la persona, limita en esa capacidad que tiene de proyectar. Por eso después se fue transformando y quedó como el test de paisajes, ¿sí? El otro tema es los materiales necesarios, que ahí también los grafólogos tenemos diferentes criterios y que todos son criterios respetables para mí. En lo particular, yo utilizo en los adultos distintos tipos de colores de lapicera. También utilizo lápiz para los dibujos y goma de borrar. Muchos de mis colegas no utilizan gomas de borrar y fundamentan su posición, y por eso digo que son todos respetables, ¿no? Es una decisión y son criterios que tenemos cada uno, y en el caso de los niños me gusta utilizar mucho los colores, ¿no? Utilizamos todo en la mesa, ponemos además de los lápices, las lapiceras, también dejamos lápices de colores para que ellos puedan pintar, los niños y los adolescentes. Trabajamos en general con hojas A4 en lo particular. También ahí les quería contar una experiencia que me pasó, que también para que lo tengan en cuenta cuando tengan que tomar por ahí algún dibujo, y es que un niño venía o se iba, no recuerdo, hace muchos años esto, a la escuela, había llegado por pedido de la mamá que necesitaba, me había plantado una serie de situaciones que a ella le preocupaban, y recuerdo que había hecho el dibujo de la persona, había hecho un árbol también,
Y cuando le toca hacer la casa, yo veo que se da vuelta y busca en la mochila y me saca una regla. Y en la regla me hace la casa reglada, o sea, las paredes y el techo me lo hace con las reglas. Como ya teníamos, digamos, el tiempo ya bastante avanzado, no le pedí otro, pero realmente perdí muchísima información debido a esa situación. Y también por esa experiencia generalmente no dejo que se queden con las mochilas o con los bolsos, ¿no? Para justamente evitar de pronto que saquen algún tipo de elemento que a veces nosotros tampoco le podemos decir, no, no lo pongas, no lo hagas de esa forma. O sea, tenemos que dejarlos que ellos trabajen y después, en cierta forma, la crítica o la autocrítica será para nosotras mismas por no habernos dado cuenta de esa situación, ¿no? Bueno, una vez que obtuvimos el material gráfico, vamos a poder empezar a trabajar y fijarnos en estos los indicadores de análisis estructural, análisis de contenidos, ¿sí? Estos indicadores que son sumamente importantes. Y fíjense, yo puse el ejemplo de lo que solemos pedir cuando hacemos una figura humana, la persona. En cierta forma es entrar a lo que nosotros vamos a empezar a indagar, ¿sí? Sé que a lo mejor esta charla justo le toca hacer la charla más tediosa, la más aburrida le va a parecer, pero me parece que es importante que sepamos cuál es nuestro trabajo para que vean por qué a veces nosotros tenemos resistencias cuando nos mandan una imagen de no responderlas. Porque realmente tenemos que ser responsables, tenemos que ser profesionales y que ustedes puedan ver todo lo que hay que ver, pero también porque nosotros vamos a trabajar con personas, estos indicadores nos van a arrojar rasgos de personalidad y tenemos que después hacer informes en donde, digamos, que de alguna forma influyen en la vida de las personas, ¿sí? Entonces tenemos que ser responsables en ese sentido. Cuando nosotros pedimos que dibuje una figura humana, como podrían ser otro tipo de figuras, dentro de los indicadores estructurales vamos a tener la secuencia. Fíjense en que la secuencia es sumamente importante si nosotros podemos observar y administrar el dibujo, vamos a poder observar por dónde comienza justamente el dibujo de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Se espera, nosotros escribimos desde la izquierda hacia la derecha y desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces se espera que la figura humana aparezca desde arriba hacia abajo, ¿sí? Debe aparecer la cabeza, después el cuello, el tronco, y así sucesivamente. Pero también nos va a pasar que suelen haber problemas de organización, entonces las secuencias, como en un trabajo que después les traje, aparecen dibujados desde abajo hacia arriba, ¿no? La colocación de la hoja, los materiales que eligió y el tema que la persona también eligió, porque a veces nosotros podemos dar una consigna y después vamos a ver que a lo mejor no es que no siga la consigna, sino que la consigna le genera resistencia y es por eso que termina dibujando otra cosa, ¿no? Especialmente con los niños. Después, dentro de lo que son los indicadores estructurales, nosotros vamos a ver el análisis formal, que ya tiene que ver con el trazo, con la presión. Nosotros hablamos del trazo desde el momento que un lápiz o una lapicera se incorpora en el papel y hasta que hace el trazo y se levanta, ¿no? Eso para nosotros es un trazo. Vamos a ver el tamaño, es decir, la dimensión de ese dibujo, el emplazamiento, en qué lugar está el dibujo ubicado, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo de la hoja. También recordar que nosotros generalmente si tenemos la posibilidad de poder hacer la administración, es importante decir que nosotros trabajamos con hojas en blanco, que no están pautadas, ¿sí? Lo mismo, a veces tenemos que inferir y poder trabajar también, porque nos traen materiales de cuadernos y de carpetas,
que están pautadas, ¿no? Pero también ahí tenemos que tener en claro que si tenemos la posibilidad de una administración, la hacemos en hojitas en blanco que nos dan muchísima más información y es muy rica. Entonces, la posición de la figura humana es muy interesante también, si está sentada, si está levantada, si está parada, si es de frente. El sombreado y las simetrías. Vamos a ver que hay algunos sombreados también en algunas cosas que les traje. Y el sombreado y la asimetría, que sería lo contrario de simetría, son signos de alarma en los dibujos de niños y en los dibujos en general. También vamos a ver movimientos, si hay movimiento o la persona tiene como en el dibujo una rigidez. Después también tenemos que tener en claro los detalles, las observaciones específicas, ¿no? Con respecto a lo que se ha dibujado. Después vamos a ir por los indicadores del contenido. Estos indicadores nos hablan, por ejemplo, si es la figura humana, la cabeza, el rostro, el cabello, el cuello, el tronco, los brazos, ¿no? Las manos, los pies, saber si está la zona pélvica o no. ¿Qué nos habla de la vestimenta? Los caracteres sexuales secundarios, los detalles de significación simbólica. A veces esto, ¿no? De que agregan detalles que no los teníamos, bueno, pensados, ¿no? Pero bueno, me parece que es interesante. Todo esto lo vamos sumando. Primero vamos viendo desde los pequeños datos que nos va brindando el material y por supuesto de esa multiplicidad de datos que nos vamos nutriendo, vamos tomando y vamos haciendo inferencias y a partir de esas inferencias también vamos a hacer una hipótesis, una construcción de una hipótesis en donde nos va indicando hacia dónde vamos con esta persona, ¿no? Después, en el caso de los análisis grafológicos en escritos, vamos a ver que tenemos aspectos que solemos trabajar siempre, como es el orden, la dimensión, analizar las formas, la inclinación, la dirección, la continuidad, la presión y la velocidad. Estos aspectos además tienen subaspectos. Vamos a ver el simbolismo espacial, los gestos gráficos que son únicos, y las firmas, que ustedes ya lo estuvieron viendo, y hay un montón de elementos más que tenemos que analizar en los escritos, pero que sería muy largo ponerlos a todos, pero creo que con esto más o menos estamos entendiendo que hay mucho que hacer, mucho trabajo, que nos lleva muchas horas, que nos llevan días a veces también, y es por eso que digo siempre que en este sentido vuelvo a hacer hincapié de la responsabilidad que tenemos en esto de cuando vamos a dar una opinión, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que a veces las personas también creen que nosotros trabajamos sobre lo que está en la hoja, es decir, en el dibujo, en el trazo en sí, lo que está dentro de la hoja, pero también no dejamos de tener en cuenta lo que no está. Es decir, trabajamos con lo trazado y lo intrazado, porque a veces los vacíos y los blancos también nos dan información, ¿sí? Bueno, estas técnicas proyectivas y sus niveles de análisis tienen un componente que tiene que ser, por eso decimos que tiene carácter científico, ¿no? Que tienen niveles de análisis que hacen que podamos trasladar estos datos concretos que vemos en una hoja o en varias hojas a poder generar las inferencias y poder hacer las hipótesis presuntivas. Graciela Selener es psicóloga, ella ha trabajado mucho para la Universidad de Buenos Aires. En esto ella tenía una preocupación en esto de que los psicólogos trabajen mucho con las técnicas proyectivas, y por supuesto, como buena psicóloga y profesora, se ocupó de generar libros, hay muy buenos libros también para quienes están estudiando psicología, de estas técnicas, y solamente fundamentar la parte científica, ¿no? Ella lo habla desde tres perspectivas, estos niveles de inferencias que uno tiene que hacer. Ella habla primero del análisis observacional, lo que para los grafólogos es un recorte del material, ¿no?
Ella habla de la interpretación de la empiria, lo que para nosotros son las inferencias que nos surge a partir de ese recorte del material. Y por último, ella habla de las especulaciones metapsicológicas, que para nosotros los grafólogos serían estas hipótesis presuntivas que nos van a llevar a las hipótesis para finalizar un informe y tener en claro, digamos, tener en claro los indicios que estamos buscando de las personas y poder trasladarlo, en comprenderlo y trasladarlo a un informe final. Lo que ella dice, que me parece sumamente importante, es que estamos hablando de una construcción, o sea, esto es dinámico, es integral, vamos desde el recorte del material a las inferencias, en las inferencias vamos a un nuevo recorte de otro material que nos va dando otras inferencias, y de esta forma vamos construyendo este análisis de la información que nos va llegando. Es un proceso muy complejo, y sé que, por eso decía también, lo que demora, lo que genera, pero suele ser bastante interesante, ¿no? Porque nos vamos encontrando con cosas que, bueno, no las habíamos visto o no las teníamos en claro al principio, y después yendo a las inferencias, yendo analizando, contrastando, vamos viendo y vamos llegando a, por supuesto, a tener en claro qué es lo que nos está diciendo en las proyecciones de esta persona. Siempre recordar que la ambigüedad del material es lo más rico que tenemos. Es una de las características de los métodos proyectivos, y por eso se utilizan criterios donde se analiza, se compara, se contrasta, se jerarquiza aspectos, y volvemos a analizar, y volvemos a comparar, y volvemos a contrastar, volvemos a jerarquizar para poder sacar estas hipótesis, estas inferencias. También es importante que tengamos en cuenta cuando se efectúan las recurrencias y las convergencias de los materiales, desde allí las inferencias más ricas que podamos tener. ¿De qué hablamos cuando hablamos de recurrencia y de convergencias? Fíjense en ustedes, cuando hablamos de recurrencias, hablamos de que no importa si son diferentes materiales, diferentes dibujos, o el escrito, o uno solo, son elementos que surgen, que son parecidos o que son iguales, que se van repitiendo. ¿Cuál es la importancia de las recurrencias? Es que estas nos hablan de aspectos, ¿no? Aspectos que son estables de la personalidad. Esta es la importancia que tiene. Un ejemplo: si yo a una persona le pido que me haga el dibujo de una persona y después el dibujo de una familia o de varias personas, si todos tienen dimensiones pequeñas, ¿qué inferimos desde ahí? Que bueno, infiero que esta persona tiene, digamos, un sentimiento de inferioridad, o un sentimiento de disminución, o por lo tanto, estas que se van repitiendo, me va hablando claramente que hay aspectos de esta personalidad que se van repitiendo y que son los aspectos estables, como le decía. En las convergencias ocurre, ya sean en diferentes materiales, vuelvo a decir, o en un solo material, puede ser que haya elementos que son como contradictorios, ¿no? Esto que a muchas, especialmente de los estudiantes, les da dolores de cabeza, ¿no? En esto que a veces, ¿cómo puede ser que un mismo material o diferentes materiales me digan dos cosas diferentes? Bueno, en las convergencias que nos arrojan esos datos, que son disímiles o que inclusive son opuestos, nos hablan de los conflictos. Los conflictos que tiene esa persona. Por eso son ricos tener en cuenta la recurrencia y las convergencias. Un ejemplo podría ser, así como inventado en este momento, el hecho de que yo le haya pedido a una persona que me haga un dibujo de persona, y que en el dibujo de la persona en sí, en el análisis, me infiera a que esta persona podría estar triste, por ejemplo. Sin embargo, el dibujo, quizás en el entorno, demuestra algo totalmente diferente, tal vez con colores, tal vez me demuestra un ambiente agradable, alegre. Entonces, ¿qué podemos inferir de eso? Lo que podemos inferir
es que la persona en su intimidad está triste, interiormente está triste, pero no lo demuestra a nivel social o no lo demuestra en el entorno. Entonces esa sería como una de las convergencias, ¿no? Esto es muy rico siempre para tenerlo en cuenta y poderlo trabajar, ¿sí? Bueno, y según la licenciada Mónica Soave, que así como Graciela Selena, en este caso Mónica es psicóloga, es profesora de la Universidad de Córdoba, también preocupada y atendiendo a estas cuestiones de los métodos proyectivos, hizo trabajos con colegas en la Universidad de Córdoba, y lo que ella dice es que a partir de un estímulo la persona pone en marcha mecanismos psíquicos a partir de los cuales responde de acuerdo con variables que conforman su personalidad. Esto es porque ante un mismo estímulo, una misma consigna, una misma pregunta, las personas, cada una va a proyectar diferentes cosas. Y esto tiene que ver con que somos personas totalmente individuales, irrepetibles. Por eso puse la lupita con las huellas digitales, porque fíjense en ustedes, así como no hay dos huellas digitales iguales, tampoco hay dos escritos iguales. Por eso, yo siempre digo, ¿no? Esto de la importancia que tiene de que a veces las falsificaciones de firmas, quienes están en ese tema podrán ilustrar un poquito mejor que yo, pero es bueno saber que siempre se descubre si esa firma es falsificada, porque no hay forma, por más buena que sea el intento de la falsificación de esa firma, por ponerle, puede ser un escrito u otra cosa, no se termine de descubrir, porque la única forma que tendría de hacer una firma o un escrito igual sería haber nacido, sería haber vivido, tener su historia y haber sentido lo mismo que sintió la otra persona, con lo cual es muy difícil. Y aún estando dentro de un propio ámbito familiar, también claramente vemos que los escritos, las firmas son totalmente diferentes, somos personas únicas e irrepetibles.